Estamos listos. Ok, bueno, seminario de Otto Van Hauer, 29 de octubre. Vamos a revisar muy rápido lo que hemos visto para retomar el hilo. No voy a hablar mucho, bueno, voy a ir planteando conceptos a grosso modo para que nos... que se me olvidó venir. Nos quedamos en complejidad conceptual la vez pasada, de modo que este todavía no tiene nombre, le ponemos el nombre al final. Ok. Voy a apagar el micrófono de Muy bien. todos. O de menos, cada quien apague el suyo, ¿no? Sí, Al cabo somos pocos. sí. Sí, ok. Entonces, partimos de un análisis del plan de estudios, ubicando a partir de lo que tengo yo de la información, porque creo que no es precisa, pero en fin, es lo que tengo. Y de ahí sacamos esta línea de este bloque de pragmática, que es el que quería explorar en este seminario, y que tenía estas líneas que a lo largo del plan de estudios que también abarcaban este bloque, ¿verdad? Em, Sobre todo el tema de metacomunicación fue el que era muy interesante. Eh, Vimos los diferentes aspectos de metacomunicación, sobre todo eh, el, la confusión que hay a veces en la metacomunicación, donde se, se puede entender como comunicación sobre la comunicación o comunicación embebida dentro de la comunicación, desde lo denotativo, una especie de sublátere connotativo, ¿verdad? Este, y donde estaba el interés es función de lo que se valora, lo que se necesita, y estábamos viendo de que la gente la metacomunicación depende mucho del estado en que están el emisor y el receptor, y sobre todo también características sintácticas, semánticas y pragmáticas del mismo medio, ¿verdad? Aquí esto fue la vez pasada. En la segunda estuvimos metiéndonos al tema de Václavic y el concepto de los 5 axiomas que estábamos explorando, y una de las que a mí me gustó mucho para explorar es esta última, la simétrica y asimétrica, que nos metió al mundo de entender el poder, ¿verdad? Y entonces en la pragmática de la comunicación finalmente queremos hacer un efecto, ¿verdad? Tener un efecto, y ese efecto puede ser muy distinto dependiendo de las relaciones y las características, circunstancias y condiciones en las que están tanto el emisor y el receptor. Pero sin embargo, la comunicación en este sentido es un ejercicio de poder donde se hace un efecto. Y el poder asimétrico y simétrico lo analizamos ahí en los diferentes niveles. Vimos en la estructura organizacional una analogía con el régimen antiguo de Francia antes de la Revolución, que coincide mucho como el que ya habíamos visto de Maslow, ¿verdad? Y entramos a ver los diferentes estadios conceptuales a partir de Maslow y ver lo de Graves. Por cierto, Maslow es parte de la línea de estudios de Paul Václavic también, de la parte de la pragmática de la comunicación. Entonces hay como genealogía intelectual pegado ahí, ¿no? Y yo le agregué sobre evolución de sociedades humanas, ¿se acuerdan? Y veíamos la analogía de la evolución en una escalera, y entramos a la idea del espiral como una manera de la evolución escalonada y de, de, aumentando niveles de existencia, que es el concepto clave que maneja el señor Maslow. Y analizamos un poquito la cibernética de la interacción e interacción en esto. Y recuerden estas cosas muy interesantes. Ya todo está registrado en los otros
seminarios, así que no hace falta repetir todo, ¿no? La importancia de entender la diferencia entre complicarse contra simplificar sin perder la complejidad, ¿verdad? Entramos al mundo de los ciclos, tratando de aplicarlos en diferentes conceptos, particularmente este estado interesante, la evolución tecnológica que nosotros vivimos, sin embargo, está asociada con algo muy interesante, una gráfica muy parecida, pero que nos está mostrando cómo nos alejamos a medida que desarrollamos tecnológicamente del cuadrante de desarrollo sustentable. Y voy a regresar cuando precisamente el último estadio de evolución tecnológica es buscar la sustentabilidad. Entonces, nos quedamos en esta parte, ¿no? Esto fue los conceptos que quedaron pendientes de la vez pasada: ciclicidad, criticidad, caos, orden, concepto de disrupción, transformación, perfección, entendiéndolo mucho en el sentido de el caos y el orden. Aquí hubiera sido orden, sí se me olvidó ponerlo. Y el tema de innovación como algo que podemos entender desde los conceptos de singularidad y el evento horizonte. Es decir, la innovación implica que hay un antes y un después. Aquí empezaría el ejercicio de hoy. Me metí a tratar de entender entre las relaciones digitales y analógicas, que vimos como uno de los axiomas de la pragmática en el mundo de los números y los espirales. Y encontré un paper, un ensayo pequeño que hablaba de la dificultad que se tiene en el mundo de las simulaciones matemáticas o computacionales, de simular estos fenómenos que podemos decir no lineales, porque la matemática es discreta y parte del mundo es continuo o analógico, ¿no? Y entonces aquí, esta es la portada de ese paper, y pone como trasfondo el mundo de las matemáticas y la escalera de las matemáticas, pero son ceros y unos, todo es discreto. Y sin embargo, en un análisis de la complejidad real, los números no son discrecionales, son fraccionarios. Empezamos a tratar, empezamos a ver este tema entre ciclos y escaleras y espirales. Veíamos que hay una manera de entender el orden, aun cuando hay en este concepto de atractores caóticos, o lo que saqué para estas figuras llaman atractores extraños, ¿no? Y que hay orden dentro de lo que nos podría parecer un caos, un desorden, dependiendo de dónde estamos viendo eh, las curvas estas, o los ciclos, o no ciclos en algún momento, ¿no? Ok, entonces ya queriendo simplificar un poco, me volví a lo que Miguel Ángel trataba de plantear en la sesión antepasada, sobre entender el escalonamiento como una espiral en crecimiento, ¿verdad? Entonces aquí está una cosa interesante, y encontré que hay espirales lineales. Y si vemos la figura de la espiral, que rayado así, grosso modo, una vez que da un ciclo,
La distancia entre línea y línea es constante. Es la espiral de Arquímedes esa, la constante. Ok, Sí. ok, ok. Y sin embargo, si la vemos desde arriba, no necesariamente tendría que ser constante. Lo que vemos desde la óptica desde arriba haría que la distancia entre las líneas es constante, pero igual puede no serlo. En este caso, sí lo es, pero porque no encontré una que no, pero aquí está el ejemplo de las dos espirales Sí. que podríamos plantear, ¿no? La- Me fui, ¿sí? Aquí, Norberto, nada más para aclarar, y la espiral que no es constante, la de la izquierda, que es la espiral de la proporción dorada o la de Fibonacci, que son muy similares, Sí, pertenecen a la familia de lo que llaman espirales logarítmicas. exacto. Es decir, no crecen de manera lineal y son más realistas en cuanto al mapeo del mundo real. Sí, exacto. Y si se acuerdan, la ola del principio es más una espiral tipo logarítmica que lineal. Es exactamente, crece de manera logarítmica y describe procesos continuos, y curiosamente la matemática nueva, la teoría de catástrofe de Thom, se basa ya en la matemática del estado continuo, que es la topología, es la geometría de lo continuo, que es una ciencia relativamente nueva. Bueno, tuvo sus orígenes desde el siglo XIX, pero es, es lo que precisamente marca esa diferencia. Los fenómenos naturales son más tratables con la matemática del estado continuo. Oye, de hecho, Tobe, si me permiten la observación, en la gráfica anterior, Esta o la anterior. en donde tienes una serie de figuras Los en cierto, atractores. ajá, esta. Aquí pues se ve caos, sin embargo es orden en cuanto sea cíclico. Sí. Por decir algo, el de la izquierda, superior izquierda, que se ve, o casi cualquiera, ¿no? Se El de ve la caos, inferior pero en cuanto sea izquierda, cíclico, es orden, ¿no? sí. El de la inferior izquierda, perdón, es el atractor de Lorentz. Fue originalmente desarrollado tratando de modelar el clima, que es algo bastante difícil de tratar. Pero sin embargo, Lorentz encontró este tipo de orden. Muy Sí, interesante. exacto. De ahí entonces tu ecuación caos menor, igual, mayor, orden. El caos y el orden curiosamente van de la mano. Ajá, ok, Ujú. perfecto. Bueno, gracias. Y son contrarios al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y hago este salto. Para enfatizar que en un mismo ciclo se puede entender también la evolución espiral. Y aquí hay un ejemplo. Si nosotros graficamos las revoluciones de una órbita a lo largo del tiempo, tendríamos la de abajo, ¿verdad? En principio, estos son oscilaciones circulares, Sí, pero en la medida que estás graficándolo en el tiempo, las ves. sinusoidales. Ujú. Perdón, perdí tu pantalla, Tobe. ¿Así? Ah, no, ya, es que le puse mal. Ahora sí, Ok, perdón. Adelante, continúa, ¿no? Por favor. ok. Y si nos, mira, esta es como el punto de partida, ¿verdad? Un ciclo, o sea, hay un mundo, la rueda del centro, y en ese mundo hay una estructura cíclica, digamos, y se puede descomponer o entender en el tiempo como una sinoidal. Ok.
Analizando la sinoidal, podemos encontrar que hay 3 puntos importantes como puntos de inflexión, ¿verdad? Cuando empieza y cuando termina. Apoyando a que llegue la vacuna a México. A ver, a México le aqueja un problema muy serio. ¿Qué pasó? Y ahora quién, oye, ahorita no está Nacho, ahora quién nos está interfiriendo. Le aqueja a un Eso es gobierno Fala. Yo creo que es Fala. verdaderamente que ha derrumbado la economía. De repente más serio que la pandemia. Bueno, así es nuestra pandemia. Primer rebrote, segundo rebrote, tercer rebrote, quinto rebrote. Así no lo vamos a llevar. Sí. Y estos puntos de inflexión son interesantes, creo. Hay un cambio de direccionalidad o Exacto. de inclinación, ¿verdad? Podemos verlos así. Estos puntos, estas rayas, si nos regresamos al círculo, podemos encontrarlas así. Ok. Entonces lo que hago es tomo este escalonamiento que tenemos y encuentro que el mismo escalonamiento tiene cierto umbral. Un cierto umbral, e incluso el mismo trabajo del doctor Graves hablaba de que se iban ciclando entre un medio ciclo de cerebro derecho, predominio de cerebro derecho y luego predominio de cerebro izquierdo y luego predominio de derecho, cerebro derecho y predominio. No puse la figura del cerebro para no clavarnos en el tema del cerebro. Lo planteaba él porque como estaba trabajando con marcos conceptuales, era claro de que el funcionamiento cerebral de alguna manera influye en muchas características o rasgos del marco conceptual desde el cual se está existiendo, porque acuérdense, estos son niveles de existencia. Y entonces podríamos decir que cada bloque tiene un ciclo completo entre de cerebral entre el derecho y el izquierdo, ¿verdad? Entonces encontramos esos puntos. Estas rayas son los umbrales de cambios. Todo lo que hago es junto los dos escalonamientos que estábamos trabajando, el de sociedades humanas y el de marco conceptual, porque yo encuentro hasta cierto punto mucha afinidad o compaginidad en estas categorías, ¿verdad? La familia y lo primitivo, el tribalista y el grupo local, el autoritario y el hombre grande, el multiplista y el cacicazgo, el relativista, estado arcaico. Finalmente, el estado arcaico es muy relativo, cómo se construye. El sistémico, el estado regional. Entonces, van de la mano estas existencias, tanto de conceptuales del individuo, la persona humana o los grupos humanos y luego en general las sociedades humanas, ¿verdad? Y Esta entonces, ciclicidad, Norberto, esta ciclicidad que mencionas entre hemisferio derecho e izquierdo, es un tema sumamente importante que vale la pena que más adelante se elabore. Porque también va de la mano con el concepto de orden a través de la fluctuación de la segunda cibernética de Maruyama. Pero nada más lo menciono como un paréntesis digno de elaborarse más adelante. Norberto, sigue. sí, te voy a apuntar. Y lo identifico así. Hay 3 puntos. Estos serían los umbrales. Identificamos más o menos a partir de dónde empieza un ciclo y dónde termina el ciclo, ¿verdad?
Y entonces empiezo a jugar. Déjenme regresar un poquito a este de aquí. Oye, Hay un Toby, alfa y omega. Hay una un alfa y... pregunta, Sí, una pregunta. ¿Estos gráficos tú los elaboraste? sí. Hijo, están súper bien descritos. Ok, gracias. Cada ciclo tiene un principio y un fin. Ese es el sentido de los ciclos, ¿no? Y, y luego hay un nuevo inicio, un nuevo principio y nuevo fin. Entonces, Norberto, un momento. ¿Puedes regresar a lo anterior un segundo? En la izquierda yo haría una pequeña corrección en esto. No se puede ver mi apuntador. Pero tienes un máximo y un mínimo, que son puntos de inflexión. Sí. Pero los dos... vaya y crezca. Sí, Vaya y cresta, dices, ¿verdad? Sí. sí, pero los dos valles son en realidad el mismo. El tercero no es el otro valle. El tercero está exactamente en medio. Cuando la curvatura descendente o ascendente cambia de dirección. Es decir, exactamente en medio, no, si pones el cursor en medio de la curva en la bajada, poco más arriba, ahí, donde cambia la curva de dirección, la curvatura en sí cambia, eso es el punto de inflexión tercero. Y hay una razón cualitativa para eso. Y matemática es donde cambia también el signo de la segunda derivada de la curva. Sí, Es un pequeño detalle, pero vale la pena contemplarlo porque eso es precisamente lo que matemáticamente se conoce como un punto de inflexión, al igual que exactamente ahí, exactamente, en ese punto está. Perfecto. pero valle y cresta también son los puntos. Por supuesto que son los puntos. Valle, cresta y ese punto de inflexión. Oye, Rubén, pero entonces también el ascendente, ¿no? Sí, pero matemáticamente es idéntico el ascendente y el descendente. Es un Ok, cambio de dirección que existe. correcto. Igual que los valles son los mismos, igual tenemos, y es más, si la curva si esta sección que tomó de la línea sinusoidal la hubiera recorrido a la derecha, tendríamos dos crestas en lugar de dos valles. ¿Sí? Entonces, ahí lo tiene ya representado Norberto perfectamente. Entonces, cualitativamente, los puntos que interesan son el valle, la cresta y el punto de inflexión, donde la curva cambia de dirección. Ok. Bien sea ascendente o descendente, Exactamente. es indistinto, correcto. Exacto. Bueno, entonces déjame hacer algo diferente aquí. Entonces lo más seguro es que este no lo ocupamos, ¿verdad? Exactamente. Y este lo extendemos así. Esa es una buena representación, sí. Entonces tienes el punto de inflexión, el valle y la cresta, y con eso ya está bien descrito. Perfecto. Ya quedó, ¿ves? Perfecto, sí. Seminario dinámico este. Muy bien. Gracias, Norberto. Sí, de hecho lo pensé, fíjate, pero por las prisas se me pasó. Sí. Y por eso le metí esos borrosos pensando que lo iba a acotar, pero finalmente Sí. ya no lo revisé. Bueno, y esa es la idea, ¿verdad? Uh-huh. Lo interesante es que se dan estos tres puntos, valle, cresta y punto de inflexión. Uh-huh. Y entonces empiezo a jugar. Aquí estoy tomando este escalonamiento, lo pongo en este ciclo. Concomitancia.
Oye, los puntos azules que no tienen, ¿qué son? Los puntos de inflexión, si quieres. Ah, ok. Y entonces me voy y tomo una lista de otras cosas que había estudiado por ahí, que es qué es lo que hace el hombre, ¿no? ¿Qué hace la humanidad? Entonces, lo puse en inglés, sobre todo porque el concepto de management es difícil de traducir. Entonces dije, lo dejo todo en inglés. Así estaba. Arte. La humanidad hace arte y luego hace magia, mística. Luego hace filosofía, lo que ocurre en Grecia, por lo menos en el mundo occidental. Luego hace ciencia. Luego hace administración o gestión o management, que en un principio incluso le llaman ciencia de la administración, pero realmente es otra manera de entender las cosas. Y aventura. Y creo que hay cierta concomitancia en este quehacer con los diferentes estadios o niveles de existencia del señor Graves, ¿verdad? Ok, ese es uno. Luego me vengo a jugar con otro. Dejo el de qué hacer y entro al concepto de estrategias, que ha sido un tema que a mí me ha gustado mucho, que me ha metido mucho a análisis, a diferencia de las estrategias como se manejan de manera general en el mundo, digamos, comercial administrativo, es decir, el mundo donde hay asesores que te hacen las estrategias organizacionales, programas y cosas así. Voy yo a un análisis más, hasta puedo decir un poco más esotérico de la gente que trabaja en el mundo de la administración, pero estrategias, sobre la idea de que las estrategias no las diseñas, las estrategias las escoges, las estrategias están dadas. O sea, hay 6 estrategias que se pueden hacer y tú tomas cualquiera o combinación de ellas y luego diseñas los programas para llevarlo a cabo. Y eso te pone en un orden muy diferente el pensamiento estratégico, ¿verdad? Y entonces aquí hay una asociación o una concomitancia entre lo que hace la humanidad y lo que son las distintas estrategias, ¿no? Y si quieres, en el mundo militar también es donde empezó este estudio y puedes entender una intervención militar vista en los puntos negros aquí, los conceptos negros, y que esas mismas estrategias militares van reflejando en los niveles de estadio de las cosas que se hacen, ¿no? Entonces, el arte es una actividad que se hace a partir de una estrategia expansiva. El artista llega y se avienta a espada desenvainada a hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? El ejército, cuando entra a conquistar un nuevo territorio, lo entra de la manera más expansiva. La Segunda Guerra Mundial es un ejemplo muy, muy bueno de todo esto, muy bueno. Sobre todo el ejercicio de expansión de Hitler, de los alemanes, quedó muy claro. En menos de un año tenían ya controlado toda Europa y había caído hasta Francia, que era el vencedor principal de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que era el pendiente que tenían los alemanes. A los alemanes no les interesaba más que la venganza contra la Francia que los arrodilló en la Primera Guerra Mundial. Bueno, bien sabido es cómo en la estrategia militar tuvo que concentrarse en algún momento porque la expansión no la puedes hacer eternamente, ¿no?
Entonces no le alcanzaba a llegar, por razones logísticas principalmente, no le alcanzaba a llegar ni el combustible ni los alimentos para mantener tanto al ejército como la expansión. Entonces se vuelve una concentración, ¿no? Y se toman territorios y los territorios que se toman se vuelven eficientes. Tu estrategia es de eficiencia, sacarle el jugo a todo, ¿no? Al grado de que vete a cada uno de los ranchos que hay y exprímeles lo que hay, ¿no? Luego, una vez que se tienen los territorios, se empieza a interactuar con la gente que está ahí. Ya sea que los vas a subyugar, metiéndolos a los centros de concentración como prisioneros, o vas a integrarlos a la operación misma, ¿no? Lo que llamaban los cooperativistas, los que cooperaban, los cooperantes, ¿no? Cuando entraban los ejércitos invasores, ¿ya? Inmediatamente entra el orden como estrategia y obviamente management es eso. Y una vez teniendo eso ya se libera de la guerra y entonces ya están libres. En este caso, el ciclo lo iniciaron los alemanes, pero lo terminaron los aliados. Finalmente los que entraron y ganaron fueron los aliados, pero los aliados entraron a la misma estrategia, pero siguiendo a los alemanes, pues siguiendo con la analogía. Y en algún momento, probablemente entre la eficiencia y la interacción, los aliados rebasan al eje, que le llamaban, ¿no?, de los alemanes, y toman las riendas de la guerra. Y de alguna manera, las diferentes cosas que se hacen van ahí de la mano. En eficiencia, por ejemplo, la ética es muy importante. ¿Qué tanto le robas a la gente lo que tienen para comer tú? ¿Y qué tanto les dejas para que te puedan servir? Obviamente es una ética conveniente, ¿no? Bueno, es un ejercicio a lo mejor un poco burdo, pero me aventé varios. Este es otro. Hay un concepto muy interesante que maneja un señor Bion, se apellida Bion, y otros, pero es principalmente él, que es el concepto de grupo animal. Y él estudió la dinámica de grupos y encuentra que subyacente a todo grupo, a partir de casi de los grupos mamíferos, que los mamíferos frente a los reptiles se caracterizan sobre todo por ser sociales, interactivos, ordenados. Es raro encontrar grupos sociales de reptiles. Y él encuentra de que hay una fenomenología que subyace la psicología de los grupos, que los hace entrar a una dinámica dependiendo de esa, ¿cómo vamos a decir? Esa psicología profunda, animal, que tenemos propia de los mamíferos, y que él estudió, y curiosamente también lo estudió a partir de la Segunda Guerra Mundial. Voy a hacer un paréntesis aquí, y por qué la guerra es un momento interesante como analogía. ¿Ustedes se acuerdan del concepto de el principio de incertidumbre, verdad? De Heisenberg. Y yo me acuerdo, a lo mejor estoy equivocado, tú me vas a corregir, Rubén. Heisenberg, habiendo sido un físico teórico, tengo entendido que cayó prisionero. Y estando prisionero, al no tener cómo practicar la física de laboratorio, se adentró mucho a la física teórica. Y ahí fue donde desarrolló esta idea del principio de incertidumbre, ¿no?
No se puede saber el lugar y la velocidad de un objeto al mismo tiempo. Sí, esto lo desarrolló Norberto, lo hubiera desarrollado independientemente. Fue prisionero relativamente poco tiempo por ser disidente en su momento. Y fue un disidente de última hora, no fue un disidente de largo plazo, por así decirlo, del régimen nazi. Pero sí desarrolló ese principio de incertidumbre en términos de la teoría atómica. Y sí consiste en eso, no puedes conocer al mismo tiempo el momentum de una partícula o su posición. Puedes conocer una o la otra, pero no las dos. Entonces, algo ocurrió también con los científicos sociales, pero a diferencia, por ejemplo, del físico que no tenía laboratorio, para el científico social, estar prisionero precisamente le daba un super laboratorio de relaciones sociales sobre las cuales estudiar, ¿no? Que tenía cautivo, literalmente tenía cautivo a su laboratorio, y no solo los prisioneros, sino también los mismos trabajadores del enemigo que los subyugaba, ¿verdad? Y entonces tuvo la oportunidad de muchos estudiar la psicología de los grupos humanos y salió esta línea muy interesante, ¿no? De cómo funcionan los grupos sociales. Y se puede llevar a estudiar, por ejemplo, cómo es que se desató la Revolución Francesa. Se puede llevar a cualquier grupo, por ejemplo, de un partido político. Este modelo te ayudaría mucho a entender cómo los grupos adentro de los partidos caen muy rápidamente en las pugnas y conflictos internos, etcétera, ¿no? Y entonces él plantea de que en el grupo, en el grupo animal empieza sobre la figura de que hay alguien que nos salva a todos, ¿verdad? Hay un macho alfa, por llamarle así, que lo único que yo necesito es estar vinculado a mi macho alfa para salvarme. No va a haber depredador que nos acabe a nosotros como grupo, ¿no? Y una de las cosas que luego ocurre es que cuando el grupo se vuelve, ya la dinámica empieza a evolucionarse, es obvio que una persona no puede resolver todo, ¿no? Y entonces uno espera que entre otros, y aquí viene el pairing, la idea muy cruda es que la pareja de mis papás va a resolverme mi existencia, ¿no? Y el otro nivel, no te digo, no necesariamente es escalonado, pero en cierta forma sí es evolutivo, la dependencia. Entonces, la figura de cuando uno se vuelve dependiente dentro de un grupo es donde va a aceptar que hay una autoridad que va a tomar las riendas del grupo. Obviamente eso no puede durar mucho rato y la deficiencia de la autoridad ante circunstancias, condiciones inapropiadas para la sobrevivencia del grupo lleva a el fenómeno de mata al líder, kill the leader, ¿verdad? Y cuando se mata al líder va a entrar a un esquema se van a pelear. El mejor ejemplo ahí va a ser el rey de Francia, ¿no? El rey de Francia en cierta forma es el Mesías, porque es la representación divina en la tierra, ¿no? Y basta que eso lo sea para que nuestra sobrevivencia esté asegurada. Sin embargo, llega un momento en que eso no es cierto. Hay alguien que aparece que realmente tiene otras ideas de cómo resolver. Y el pairing lo podemos plantear un poquito como cuando queremos pan y no hay pan para comer. A la reina fácilmente le dice, pues que coman pastel, ¿no? Y entonces, en principio, entre dos polos, se empieza a dar
las diferentes opciones. Estoy pensando que están al revés, pairing y dependency, pero eso no importa, luego lo cambiamos. Las dos opciones de cómo sobrevivir, ¿verdad? Y obviamente en matar al líder le cortan la cabeza. Y una cosa muy interesante que en la Revolución Francesa coincide con el punto multiplista que era el punto de la ciencia, ¿se acuerdan? ¿No? La modernidad planteó muy fácil la democracia como una manera de sobrevivir ese mundo autoritario de los reyes. Y obviamente una pelea surge donde a cada rato viene uno y otro y otro y otro, como la comuna parisina, y luego regresa el rey, y luego llega Napoleón, y luego cae Napoleón, y así se lo van llevando. Y todo el sistema luego ya se fuga hasta que empieza un nuevo ciclo, ¿no? Es en grupo animal. Es un poco burdo porque no estamos metiéndonos de lleno a las áreas estas, pero estoy viendo yo esas concomitancias que tienen que ver con esta ciclicidad, umbrales y muy particular la construcción de la realidad en una primera parte y luego vivir una realidad y encontrar que como yo la entendí no siempre es así y hay una retroalimentación. Esto es una manera de, quizás podemos decir que la cibernética de segundo orden, si quieren, ¿no? Sí, del ejemplo que pusiste anteriormente de matar al líder, Norberto, toda la monarquía en principio está basada en eso. Hay un estudio fascinante que lo conoces seguramente de John Fraser en La Rama Dorada, donde se va al fondo de la estructura del poder y menciona cómo esa dinámica de matar al líder no es solamente europea, ha sido universal y muy antigua, hasta que precisamente a raíz de la Revolución Francesa surge desde antes, desde la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, que son casi contemporáneas. La Revolución Norteamericana fue anterior por muy pocos años, pero la idea de democracia moderna surge ahí, de eliminar la idea de matar al rey. Oye, de Pues hecho, viene desde Julio César, ¿no? Cuando Bruto mata a Julio Sí. César. Sí, no, desde antes. De hecho, en La Rama Dorada mencionan un ejemplo muy curioso en la antigüedad había un rey que era rey hasta que alguien lo matara, pero lo curioso es vivía solo en una montaña. Era rey de esa montaña y vivía en el templo de Diana que había en esa montaña. Y no dormía. Porque si dormía, alguien llegaba y lo mataba. O dormía cuando tenía cierta certeza. Y es el caso más abstracto que hay de reinado, de matar al líder, donde la única satisfacción que tenía el que lo mataba era que iba a ser rey hasta que a él lo mataran a su vez. O que oye, que de muriera. hecho en las comunidades animales es lo que sucede, ¿no? Sí, Es tal cual, es a pelear el exacto. poder, el dominio, sobre todo pues también por la cuestión de las hembras, ¿no? Sí. Sí. La Hembras, procreación. territorios, recursos. Y de hecho la democracia es un concepto potentísimo precisamente porque rompe este ciclo. Y bueno, se ha tratado desde tiempos antiguos, desde Grecia, luego la República Romana, pero de pronto la idea de la democracia pasó a segundo plano en los tiempos medievales. Volvió de nuevo las monarquías, regresaron, hasta que finalmente con la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa se reinstauró la idea de democracia. Fíjate que ahí casi podemos decir que no desaparece Kill the Leader, sino se institucionaliza con los términos del periodo de la administración pública que toma, ¿no? Sí, Que las elecciones, cada elección es eso, ¿no? sí. Y cuando se quieren mantener mucho tiempo, empieza a resurgir esta psicología subyacente
Sí, de matar al líder, cuando pienso en Evo Morales, ¿no? Y lo sí, que le está por pasarle a Maduro. sí, Y que a lo mejor nos pasa a nosotros con este señor aquí porque se está pasando, ¿verdad? sí, se está pasando de vivo. Y esto lo saco de un ejercicio de cosas que hice antes, que lo simplifiqué aquí, que es la construcción de la realidad, vivir bajo un esquema de realidad y luego recibir la retroalimentación y tener otro esquema para completar. Entonces, este es como un clásico cibernético de segundo grado. De hecho, no lo puse así, pero más eso es lo que debería ser, ¿no? Sí, de hecho, lo que te falta, si regresas un poco a esta, es realidad, retroalimentación, pero luego viene en el siguiente bucle es donde viene la cibernética de segundo orden, que es la amplificación de la desviación, la disrupción para volver de nuevo al primer ciclo donde hay una nueva realidad. Entonces, después de yo agregaría la etiqueta de disrupción. Muy bien, porque ese es el que me faltaba, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Acá arriba. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que constituye la cibernética de segundo orden. Excelente. Ya nos quedó bien, ¿ya ves? Sí sirven estas cosas, eso que llaman seminario. Exactamente, esa es la idea. Oye, que de Pero hecho es, ahí nos quedamos la vez de pasada. hecho, sí, exacto. Es disrupción, pero era otra cosa, ¿no? ¿Es disrupción Bueno, y regeneración o qué? la disrupción trae como secuela la regeneración, a Norberto, porque, y es lo que consiste precisamente en la idea de la cibernética de segundo orden. Amplificas la desviación de los problemas que hayas tenido después de esa retroalimentación. Dices, bueno, ahorita, mucho de curiosamente de lo que está pasando en México. Teníamos un problema de rapiña, de incompetencia y demás. Vamos haciéndolo más grande. Vamos a traer a un presidente analfabeta, populista, primitivo en todos sentidos. Hay que hacer más grande el problema. El sistema mismo está amplificando el problema que tenía y después la consecuencia esperamos sea buena de esa amplificación de la desviación. Hay un concepto que es feed forward. Exactamente. Sí, el concepto de feed forward, el feedback nada más te estabiliza las desviaciones a tu sistema, pero el feed forward saca de la memoria del sistema información que hace que a la hora de que recibas señales nuevas, basada en la información ya exitosa que tienes, las codificas a través del feed forward para acelerar la evolución del sistema. Esto de feed forward, manténlo en el horno, Norberto, Sí. es parte de los sistemas nuevos de inteligencia artificial. Pero ese es otro tema más adelante y es un tema fascinante porque ¿Se lo quito aquí? yo lo quitaría por lo pronto de ahí, pero Ok. sí lo pondría yo al inicio del ciclo de regeneración. Sí, pondría el concepto de feed forward exactamente. Ahí es donde lo pondría. Y eso lo podemos elaborar después, pero la idea fundamental es que el feed forward nos trae información a los mismos órganos receptores del sistema, para usar una metáfora de receptores y emisores. ¿Sí? Esa información ya traída a los receptores hace que se codifique la información nueva bajo una óptica diferente. Por ejemplo, a la hora que nació la democracia, ya toda la regeneración, todos los ciclos del sistema posteriores ya no eran en función de la monarquía,
y eran en función de los conceptos recientemente adquiridos. Oye, Rubén, Los ¿y dónde traíamos deja al frente. el feedback? ¿Dónde? ¿Perdón? El feedback. El feedback yo entiendo que también es sacar información del almacén, ¿no? Pero es este, Sí, el feedback lo que hace... es retroalimentación. Exactamente. Ok. Es retroalimentación. Nada más lo que hace el feedback es elimina las desviaciones de un sistema, como el termostato de una plancha. Ok. Se enfría la plancha, otra vez la reconecta para que se caliente. Pero el feed forward es basado ya en la experiencia del sistema. Le hace saber a los sistemas otros que estén listos para una nueva realidad, por así decirlo. El feed forward está, digámoslo así, el feedback está asociado con la realidad presente y el feed forward está asociado con la nueva realidad que estás esperando que se te presente. Quedó muy bien. Yo creo Sí. que le puedo incluso quitar la palabra umbrales, ¿verdad? ¿O qué? No, No. porque es lo que no, ocurre, no. son lo que ocurre en los umbrales. Exactamente. Es la conjunción. Sí. Ajá, Yo creo que hablabas ahí está ese modelo bien armado, Norberto. Ok, Perfecto. ya con esto ya valió la pena el día de hoy, ¿verdad? Exactamente. Entonces voy a hacer unos ejercicios adicionales, nada más como ejercicios. Tomo dos cosas. Tomo la estructura de yoga, entendido en 6 yogas básicas, un libro que leí sobre la ciencia de la yoga, que va muy de acuerdo a este esquema de las inteligencias que Gardner trabaja. Aunque no me gusta mucho lo de Gardner, yo creo que le falta un poco de afinación, pero está bien. A partir de que alguien sacó inteligencia emocional, él se aventó a hablar de muchos, no solo emocional, vis-a-vis la intelectual, sino otras. Y aquí coincide con estas disciplinas antiguas de la India de hace más de como 6,000 años más o menos. Hatha Yoga, que es la yoga del cuerpo, la disciplina del cuerpo. Yoga significa lo que une. Y es la disciplina que te une. Y entonces tenían diferentes estadios donde te unías. O sea, equivale, por ejemplo, a los estadios de niveles de existencia, la disciplina de cómo desarrollarte en ese nivel. Entonces, la idea en el yoga es que te puedas desarrollar en todos los niveles y hay ejercicios específicos para cada nivel, ¿no? Entonces, yo asocio aquí algunas de las inteligencias con los yogas y dos inteligencias que plantea y yo lo pongo ahí en donde están los nodos de los umbrales, el espacio visual y el musical auditivo. Y el espacio visual es una manera de entender inmediatamente el mundo, porque cuando nacemos, una de las primeras cosas que ocurre al nacer, además de incluso antes de respirar, abrimos los ojos y vemos un mundo nuevo. Y ya con el tiempo, nuestra relación con el mundo se vuelve muy auditiva y creo que hay algo ahí. Es un ejercicio. Son complementarios, Norberto. La relación auditiva musical también se puede argumentar que comienza desde el útero, desde el vientre materno. Lo que pasa, la necesidad de diferenciarlas como lo estás haciendo, es que la musical auditiva por necesidad es secuencial, como el lenguaje. Mientras que el espacial visual es global, es instantánea, es simultánea. Paradigma y sintagma. Exactamente. No puedes escuchar música sin comenzar en el principio y terminar en el final.
es por necesidad, todo lo auditivo y lo musical es por necesidad secuencial. No hay ninguna otra manera de verlo. No puedes escuchar una sonata de Beethoven con todas las sonatas con todas las notas al mismo tiempo, pero sí puedes apreciar una pintura de Manet o tu espacio de manera simultánea. Sí. Entonces de ahí la gran división esa que es fantástica, es como Borges escribe el Aleph en su libro del Aleph, curiosamente, como algo que es totalmente diferente del lenguaje, totalmente de lo secuencial, diferente de lo secuencial. Creo que más o menos encajan estos aquí, las Sí. yogas con las inteligencias. ¿Sí? Ujú. Es decir, que a través de estas prácticas de yoga se desarrollan este tipo de inteligencias. ¿Es Pues yo correcto? llegué a esa conclusión haciendo este empalmamiento de concomitancias que te digo. Digamos, eso ocurrió con el ejercicio. Yo no lo encontré en ningún otro lado, pero me puse a ver cuáles son ese mundo de los escalonamientos que tiene que ver con diferentes niveles de estadios o existencias, vinculados también con el concepto de ciclicidad. En el Maya Tántrica, pues lo que estás viendo aquí es la trascendencia, ¿no? Y la intrapersonal, en principio, creo que Luis Casar nos dio una excelente conferencia sobre la muerte, que es de este mundo, ¿no? Mueres y luego para ellos habría una nueva reencarnación y empezarías otra vez con el mundo físico y te desarrollando. Y pues este puede el ciclo de samsara, por ejemplo, del budismo, de la muerte y la reencarnación. Y luego junté dos cosas muy interesantes que tomé. Esta idea de desorden mental y 7 pecados capitales. Aunque puse 6, viendo que la gula sería como el punto de arriba. De hecho, aquí hay un pequeño ejercicio que valdría la pena hacer. Lo podemos subir. Ay. ¿Por qué lo pones como ciclo 4? Cuando acá en el ciclo 4 teníamos... Por el ciclo. Ajá, Por el final way. primitivo. Es que hice un copy-paste y se me olvidó cambiar el Es número. ciclo 6. Sí. Correcto. Ajá. Sí. Aquí quedaría esto, fíjate. De hecho, hasta me gustaría dejar esa. Apatía o autista. Aquí en esto, Norberto, es interesante notar, esto que tienes aquí como los 7 pecados capitales es parte de la visión de pecado, la visión del dualismo radical, bueno, que se inició, bueno, decir que se inició es algo arbitrario en la tradición judeocristiana. Pero en el budismo no tienen el concepto de pecado como tal, tienen el concepto de formaciones mentales, Sí. algo como 28 formaciones mentales, unas de las cuales son lo que llaman wholesome o enteras y las otras son unwholesome o patológicas, por así decirlo. Y igual, ahorita que pusiste lo de la apatía, con la alfa precisamente me vino a la memoria
que en la mitología griega hay toda una rama familiar del caos con la noche, donde todos los descendientes tienen todas estas cualidades, bueno, cualidades no es la palabra correcta, sino toda esta serie de conductas en esta dirección. Entonces son conceptos que se han manejado en diferentes culturas de manera diferente, pero que finalmente conducen a lo mismo. Unas son de desorden y otras son de orden. Y corresponden los desórdenes mentales a una depuración que también hice, no mucho, pero sí. A desórdenes, a patologías. Sí, sí, de hecho el colorido está al revés aquí, fíjate. Sí. Y en apatía, autismo tienes un error de dedo. Pusiste autitismo. Excelente. Pero, ok. Y este es el principio y el fin. La gula, nuestro fin y nuestro principio. Esa me gustó. Este depresivo, perdón, es también el mundo bipolar. Es la bipolaridad. O la condición de bipolar. Y la ira y la paranoia la pueden identificar muy bien con Mata al Líder y lo que ocurre en este mundo, ¿verdad? Sí. Entonces encontré una serie de concomitancias interesantes que explorar. Y luego encuentro este símbolo que es uno de los símbolos de ciclicidad del mundo del arte del Islam y en la simbología del Islam. Porque si te vas por esta línea, vas y regresas. Hay una también de 8 o de dos figuras de 4 entrelazadas, pero particularmente esta que me gusta mucho es la del enneagrama. Y aquí llegamos al último concepto pendiente que habría que ver y dejamos ahí el ejercicio de hoy en cuanto al mundo, qué significa un 9, como de lo nova, de la innovación, el mundo de la innovación. Oye, tiene una tridimensionalidad muy interesante. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Y estas son las cosas que me inspiraron mucho en pensar lo que hay aquí. El libro de Visual Thinking de Rudolf Arnheim, aquí puse la portada, que es un libro que teníamos, bueno, yo lo tenía, no sé si fue uno de los que alguien nos recomendó. De hecho, el libro era Arte y Percepción Visual de Arnheim, y cuando compré el de Arnheim había este de Visual Thinking, entonces me lo llevé también. Y me gustó mucho, que es el pensamiento visual, ¿no? Y este ejercicio también que hace Gregory Bateson, que fue como maestro de Václavic, que trabajó mucho el tema de la esquizofrenia y la comunicación en la esquizofrenia,
y la esquizofrenia como un problema de comunicación. Tiene un ejercicio muy interesante donde habla de número es diferente de cantidad, ¿no? Creo que te mandé en alguna vez, Rubén, el ensayito que hizo él sobre el tema. Sí, leí su libro completo de Hacia una ecología de la mente. Ok. Sí, Bateson es una figura central a la cibernética. Él, junto con Norbert Wiener, la esposa de Bateson y otros, organizó lo que llamaban los Hickson Symposiums. Sí, sí. Eran reuniones que hacían con cierta periodicidad para discutir esos temas. Exacto. Oye, desde hace rato tienes apagada tu cámara. Sí, pues Intencionalmente, ¿verdad? para que vean lo que tengo aquí. No, Vemos el domo del Biosfera 2 desde hace rato, en lugar ¿sí? de tu rostro. Sí. Sí. Lo que yo hago es, hago chiquito todo para que se vea la pantalla completa. Y ese es el final Muy de bien. hoy. Pues fue un giro muy interesante y muy complementario a lo que hemos visto en los anteriores, Norberto. Sí. Creo que fue muy, muy productivo de nuevo. Llegaste a la espiral, a mero arriba de la espiral. Ahora me voy a brincar. Ahora, ¿saben qué falta una cosa? Falta, voy a compartir otra vez. Falta nombrar la sesión de hoy. Ajá. Ciclicidad, estrategia. Yo le puse, ciclos. El tema central fue la ciclicidad precisamente. Podríamos hablar quizá de ciclos en la evolución o ciclicidad evolucionaria o evolutiva, sí. Y por ahí ciclicidad. Porque ese es un concepto sumamente importante porque, y es también pertinente a lo que estamos trabajando tú y yo, Miguel Ángel. El concepto de espiritualidad obedece a esto mismo. Los estudios religiosos, las religiones, la ciencia son cíclicos y se repiten de muchas maneras. Y de cierta manera esa ciclicidad los hace autocontenidos de tal forma que pueden tener una coherencia sobre la cual construir el siguiente ciclo. Sí, incluso de forma estratégica, ¿no? Que también fue parte de este tema de hoy. Estrategia como, o más bien la ciclicidad como estrategia, ¿no? El valor de conocer estos ciclos radica, además del conocimiento intrínseco de lo que se ve en los ciclos, radica en la dinámica de ciclicidad misma. ¿Qué es lo que cabe esperar? Al principio hablábamos de quizá el gobierno de México y el americano también, de muchas maneras, van en la dirección de estar explorando el gobernar con un cerebro con el otro, con un hemisferio con el otro, paso entre la tiranía y la democracia, y esos ciclos que no son nuevos, no estamos viviendo nada nuevo, pero sí podemos aprender de los ciclos antiguos para tratar de anticipar qué es lo que sigue. Oye, también hasta cierto punto nos faltó, o no sé si ya va implícito, ¿qué se llama? Ay, caray, se me fue el tema, digo, el concepto que viene siendo la teoría de los conjuntos, ¿no? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, pero esto es, creo yo, un tema separado, en tanto que eso es lo que rompe finalmente el concepto. Muchas de las paradojas iniciales se basaban en una ciclicidad falsa, ¿sí? Conceptual. Por ejemplo, yo soy de Creta y todos los de Creta son mentirosos. Exacto. Pues es una de esas paradojas que no tiene solución en sí misma. La teoría de conjuntos y la lógica de conjuntos vino finalmente a romper con ese tipo de paradojas.
Eso en sí es un tema fascinante, cómo a partir de la teoría de conjuntos se resuelve un problema de 2000 años de antigüedad, el de las paradojas. Pero fíjate, ¿Perdón? es que aquí también cabe en esta ascendente espiral, cabe precisamente la teoría de los conjuntos, en cuanto que precisamente no es, bueno, Tobe dice, o también quiere ver como eh, pasos, como escalones, ¿no? Pero dentro de eso se va dando la teoría del conjunto en cuanto que se va mezclando, vamos a decir, ¿no? Sí, No es o el sea, paso, desde mi punto de vista, no es el paso tal cual como un escalón, o si lo queremos ver como escalón, pero sí hay una situación de mezcla o de de conjunción, incorporación. que de hecho no precisamente lo habló como inflexión, y que precisamente la inflexión es donde entra la teoría de los conjuntos, ¿no? Es donde estás precisamente en ese punto de inflexión, asimilando tu conjunto original, viendo todo ese ciclo, todo lo que hay en él, para la formación de un supraconjunto, el conjunto inicial se hace un subconjunto del siguiente nivel, Sí, por así decirlo, sí. exacto. Por eso dije, a lo mejor va intrínseco la teoría del conjunto, precisamente con el concepto de inflexión. Sí, es un factor importante para el análisis precisamente de esto y cómo a partir precisamente del estudio de las cualidades de los diferentes conjuntos se logra establecer lo que llaman después la lógica de primer orden, la lógica predicada, que es lo que eventualmente llevó a Gödel a romper las cadenas de las paradojas a final de cuentas. Y todo eso, curiosamente, ya estaba siendo intuido en otros campos. En la teología, Soren Kierkegaard anticipó esta resolución de las paradojas y él mismo hablaba de manera muy vehemente acerca de la necesidad del estudio de las paradojas. Entonces, eso fue un acercamiento del punto de vista de la teología, que curiosamente también dio origen al existencialismo, el mismo Kierkegaard. Pues como decía Teilhard de Chardin, ¿no? La noósfera, y precisamente es parte de ese ciclo evolutivo, finalmente, que como las ideas van surgiendo y se van dando en el aire y uno los va bajando de acuerdo, no sé, a ciertas, como Tobe también, el interés va en función, que el deseo va en función del interés, ¿verdad, Tobe? Sí, Y de ahí entonces también, en función del interés, pues va aquí. lo que va bajando uno de la Sí, noósfera. Interesantísimo, exactamente. Tobe. ¿Les pareció bien así el título de la sesión? Ya Sí, esta. yo creo que estoy. Excelente. Mira Creo que es aquí. el título exacto. Emergencia, maduración y regeneración. Sí, exacto. La cualidad emergente, efectivamente, ese es otro concepto fundamental, ¿no? Sí. Ok, bueno, queda nada más el epílogo para la semana que entra. Perfecto. Muy bien. Muchas felicidades, Tobe. Ha Un sido gran avance. muy sustancial y muy productivo este seminario. Entonces, esto es fantástico. Y Que a siga. un minuto, mi perro ya justo le cachó la hora. A punto de ladrar. Hablando de ciclicidad. Exacto. Es el reloj biológico. Sí. ¿Qué Hala te y pareció, Fofo, Rodolfo? Estás muy calladito. Un minuto para tu intervención. están muy callados, Hala y Fofo. Ya se fue, se aburrió. O no sabe cómo quitarle el mute a su micrófono. Ah, Hala, qué bueno que estuviste presente. que llegaste muy, Ah, ¿cómo te oportuno. voy a decir?
como desintonizada, porque no estuviste en las sesiones y cómo fuimos construyendo esto, ¿no? No Pero te así, oímos, así, Fala. así definimos el seminario. Fala, no te oímos. Tu micrófono. ¿Ya? ¿Ya? Ahora sí. Cuando al principio pusiste el plan de estudios y en la primera parte pusiste introducción. La primera parte era historia y estructura, ¿no? Sí, De la comunicación. historia y estructuración, sí, Ajá. Pues yo Después lo viene saqué. sintáctica, semántica, pragmática. exacto. Sí. Así fue. A ver, si quieres, tú dices en Historia y esta parte. estructuración, sintáctica, Historia y el nivel estructura y después sintáctico de sintáctica. todo. Luego el semántico. El Ujú. sintáctico en cuanto señal. El Semántico, semántico en cuanto signo, signo. señal, signo, la significación. Y la Ajá. pragmática, el efecto. Exacto, Aquí, compadre, va historia y estructura es de la correcto. comunicación. Luego sintáctica de la comunicación, semántica de la comunicación, pragmática de la comunicación. Perfecto. ¿No? Sí. Le quito introducción entonces, Buena, ¿verdad? Sí, buena quítasela. observación, Fala. Quítasela. Historia y estructura. Mejor, sí, gracias, Sí, Fala. ya la misma historia y estructura denota la introducción. Ajá, Exacto. exactamente. Así es. De hecho, es estructuración, ¿no? Historia y estructuración que habla de un proceso. Ujú. Pues entre todos podríamos dar esta plática un sábado, Sí, Pues sí. Sería padre. ¿verdad? Sí, claro sí. que sí. Está medio complicadona, ¿eh? Porque vean todas las Sí. cosas que Qué aparecieron aquí, bárbaro ¿no? estoy. En verdad que No, no, está increíble. Qué Es a donde trabajo. iba, Norberto. Para una sola plática está bien complicado. sí, no, Sí. no. De hecho, Sí. a la hora que pusiste simplemente el primer diagrama donde hablas de la sintáctica, semántica y pragmática, eso por sí mismo es cuando menos la mitad de una plática, porque es muy fácil ver sintáctica, semántica y pragmática como anidadas, pero no son estrictamente anidadas. Si bien la semántica descansa en la sintáctica y la pragmática en la semántica, etcétera, Ujú. también sucede que la semántica influye a la sintáctica eventualmente. Sí. Y la sintáctica es dinámica, el nivel sintáctico. Por ejemplo, en los lenguajes, los primeros palabras eran onomatopéyicas. Ay, ma, pa, bla, bla, bla. ¿Sí? Eventualmente, a la hora que esas palabras fueron confrontadas, asociadas con otras y se desarrolló el nivel semántico, cuando se comenzó a estudiar ya los significados en sí mismo, hubo un regreso al estudio de la sintáctica, la creación de las gramáticas estaba influida ya por los significados mismos, de maneras bastante sutiles, pero muy reales. Y viceversa, el nivel semántico se influye por aspectos pragmáticos de manera muy, muy clara. Por ejemplo, ¿por qué le llaman huachicol al robo de combustible? Sí. Estrictamente hablando, el huachicol, la acepción más antigua que se conoce es el adulteramiento del tequila, el adulteramiento de bebidas alcohólicas, ¿sí? Y entonces hay otra acepción más antigua, la canastilla con la que se sacaban las frutas de los árboles ganchadas a una vara, era también conocida como un huachicol, ¿sí? En la práctica se comenzó a usar en México para robo de combustibles, sí, y eventualmente eso le cambió ya, está adquiriendo un significado adicional la palabra en un momento determinado. No es necesariamente un desarrollo positivo, pero es lo que es. Esta lámina es la que sería esa plática. Aquí se encierra. En los 5 Exacto. axiomas, él está metido aquí. Sería cosa de desmenuzar esta y estructurarla para lo que estás diciendo, porque aquí está, en la puntuación vemos la sintáctica, ¿verdad? Y eso Sí. le da Exactamente. naturaleza a la misma relación. Y Exacto. luego el contenido tiene que ver con la relación. Y Exacto. entonces la semántica está determinada por la sintáctica, pero a través de cómo la sintáctica determina la relación. Está Exacto. interesante. Claro. Sí.
Buenas. Un ejemplo muy claro de esto es la poesía mélica de Safo, que es la inventora de la canción de arte en Occidente, por decir algo, ¿sí? Donde el significado de la misma canción eventualmente creó una sintaxis específica para los versos, el verso sáfico que le llaman. Entonces eso dio origen a toda la prosodia en un momento determinado de un tipo específico de versos. Oye, de hecho, lo vivimos a diario, ¿no? Vamos pasando, vamos caminando y buenos días. Ah, hijo, buenos días. Buenos días. Buenos días. Oiga, ya me voy porque tengo una conferencia a las 7:30 y necesito caminar al perro. Ahí los dejo. Muy bien. Ustedes sigan platicando. Y entonces tienes de tarea preparar esa plática de la que hablamos, Norberto. ¿De cuál? ¿Del sábado? Sí, tú comenzaste el tema, entonces No, pero déjame descansar Sí, no, de hecho hay muchas alineadas antes que eso, pero ya la tienes en tu bandeja. Todavía me falta el epílogo la semana que entra al cierre. Claro. Bueno. Pero también sabes cuál te toca antes, la de los sábados. ¿Cuál? Planeta Agua. Esa está muy bien. Esa es una presentación que hice por ahí. Biplanetarios. ¿Verdad? ¿Cómo iremos con esa? Necesito descansar. Luego, recuérdame ya que termine el epílogo. Muy bien. Pues sí, porque luego te lo rajas para el epílogo. Una semana más. Sí, perfecto. No, estuvo duro. Sí, estuvo muy bien, Tobe, muchísimas gracias. Okay. Te felicito. Gracias, compadre. Gracias, Norberto. Muy bien. ¿Tienes grabadas las otras, Kelo? Sí, no las he subido, pero sí porque voy a hacer un sitio especial para el observatorio. Un canal especial para el observatorio. Todavía no lo hago. Ya digo, por lo pronto, pues ya puse el correo electrónico que se va a llamar Gen74 Comunicación Observatorio. El canal. Y vamos a hacer también un sitio especial, sitio web, para el observatorio. Sí. No sé si Rodolfo nos está escuchando y nada más no tiene el micrófono puesto o si está tomando una siesta. Pero lo tiene apagado. Sí, lo tiene apagado el micrófono. Oye, hablé con Mito, me habló Mito. Me dice que fue el otro día que estuvo hablando con unos arquitectos para lo de la casa de los perros, que está, chino-japonés, dice. Pero, pues bueno, le digo, pues no quitemos el dedo del renglón. Que luego la gente ni hace ni deja hacer. Sí. Sí. Pero sí, pues tal cual lo que hizo el Tobe, igual dice Mito, hasta el próximo trienio. Hay que ver más bien con el candidato que viene. Con este ya no. Incluso también, Miguel Ángel, contemplar la alternativa de ahí mismo en Guadalajara incluso, buscar una sede que no sea sensible a factores políticos. Sí. Una bodega, una casa que tenga un espacio enorme o una iglesia, incluso un lugar amplio. Una casa abandonada, hay muchas casas abandonadas en el centro. Sí, hay que buscar una que den en, ¿qué le llaman? Cuando remate. Lo prestan, ¿cómo lo llaman? En comodato. En comodato. También, pero se le va a meter dinero, pero también hay remates bancarios muy económicos. Pero lo que sucede es que no hay ahorita recursos. Okay. Cuando empecemos, precisamente la idea sería consolidarnos como observatorio y luego ya generar conocimiento y aportar, es decir, difundirlo y luego ya poder tener la posibilidad de diferentes formas de... Incluso Fala tocó un punto muy interesante, Miguel Ángel. Podríamos, en un momento dado, si hay un remate bancario bueno entre un grupo de nosotros, simplemente comprar la propiedad. Y ya después, cuando el observatorio tenga ya fondos, que esa inversión se nos regrese con los intereses apropiados, con la plusvalía correcta, ¿me entiendes? Sí,
Pues es interesante porque en sí un bien raíz pues es una buena inversión. Exactamente. Es que un remate te puede costar hasta la quinta parte Sí, del una valor real. mitad generalmente, cuesta la mitad. Hay que esperar. Hay unos que de veras son una cosa increíble, ¿eh? Yo estuve Ah, vendiendo remates en Querétaro y es increíble. sí, sí, es Entonces, cierto. es una posibilidad, si quieres la tercera o cuarta, pero es una que hay que tener en mente porque igual es una manera de acelerarlo. La otra es decir, ok, como les decía yo, las reuniones de la Sociedad de Bromeliadas en San Diego eran en la sacristía de una iglesia. Ajá, sí. Entonces, es una manera, no sé si hay alguna iglesia o algo con una sacristía lo bastante grande para hacer un núcleo, para permitir reuniones de trabajo. Sí, aunque ahorita pues realmente ni siquiera podría, digo, sí hay que irlo planeando, pero realmente ahorita no tiene caso Sí, porque para empezar no hay reuniones de más de 10 personas. Sí, es verdad. y Ahorita hasta sería ahora un son tanto, virtuales todas. Sí, 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 ahorita sería un tanto inútil, pero sí hay que irlo planeando, sí. ¿verdad? Sí, Perfecto, echar las ideas sobre la mesa para exacto, ajá, considerarlas. sí. Ahora tenemos que avanzar en la estructuración, en el proyecto. Sí, No nos quedamos en la fundamentación de valores, por ejemplo, dice Norberto que no nos vayamos con la cuestión de objetivo, meta, pero sí hay que ir planteándolo como proyecto, que aquí en cierta forma nos brincamos. Al empezar a hacer los seminarios, sí. dejamos de avanzar en el aspecto de la estructuración del proyecto. Pero eso es precisamente, Miguel Ángel, hablando tomando la lección de esta última seminario, es Ajá, parte de un ciclo, sí, ¿entiendes? El primer ciclo fue, nos reuniste a todos ah, bajo la situación de la celebración de la generación 74. sí, Comenzaron a darse de manera espontánea las conferencias y las lecturas, de sí, lo cual se comenzó a hablar de la estructuración. Se exacto. dieron avances en eso. Y en lo que se deja descansar la idea, volvimos al ciclo espontáneo de eso y siguiendo con el principio de la espiral, ahora le agregamos el seminario arriba de Sí, eso. sí, ¿Entiendes? Ya no sí, son las cierto. conferencias, es un proceso cíclico. Se le agregó esto y creo yo que debemos al concluir este seminario, después de la siguiente reunión del jueves, volver ahora sí al tema de la estructuración diciendo, ya hicimos un ciclo completo. Sí, y que nos va a servir precisamente como teoría o como un modelo, ¿no? Exactamente. O sea, es un proceso muy natural, es como se hace en la ciencia también, Perfecto. por ciclos. Se hace una serie de experimentación, resultados, se ve donde se riega, se entierran los muertos, se bautiza a los vivos, ¿sí? Y el siguiente ciclo. ¿Cuál es Perfecto. el siguiente ciclo de la ciencia, del conocimiento, de los seminarios o de las asociaciones civiles? Perfecto. Pues sí, como decimos, vamos bien, Muy bien. ¿no? A Sí, todo dar. ha sido muy interesante esto. Rodolfo se nos desapareció. Sí, yo creo que fue antes que el Tobe fue a pasear al perro, fue a pasear a la vaca, A la vaca a ordeñarla. o a comprar el vino de consagrar para la cena. Dale. Muy bien. Oigan, pues qué productivo estuvo el día de hoy, muy, Sí. el Tobe le echó mucho cerebro aquí a todo esto, ¿no? Se ve mucho trabajo Sí, y bueno, le iba a decir cuando se despidió, ahora sí ya sabes lo que se siente, ¿no? Porque la plática con mis sobrinos de Ciudades Inteligentes me llevó literalmente 2 semanas estar sentado, sí, escribiendo, borrando, hablando con ellos y todo.
incluso también la de los fractales. Me tomó mis 2 semanas de estar sentado. Le decía a alguien, ahora tengo un trabajo de tiempo completo sin paga. De pronto. Pero lo disfruto enormemente. Pues es el quehacer de los jubilados, ¿no? ¿Cómo? Es el quehacer de los jubilados. Exactamente. Cambiar sin sueldo. Exactamente. Sí. Sí. Ay, pues muy bien. Muy bien, muy bien. En fin, La de pasado mañana va a estar muy interesante sí. con Teresita Morfín. Es con Tere Morfín, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, es un tema muy dramática, eso sí. muy actual y muy interesante y muy necesario que se Sí, desarrolle. sí, ciertamente. Sí. Bien. Es un tema tan antiguo como la Biblia. La Biblia Sí. registra el primer suicidio con Saúl. Ujú, Sí. perfecto. A ver, estoy viendo aquí. ¿Es igual a la misma hora de los sábados? Sí.